Y hoy toca el último haul de rebajas de AliExpress. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo por fin con el último haul de las rebajas de AliExpress, aquellas de, no sé, febrero o algo así. Y es que, bueno, me ha ido llegando todo con cuentagotas y ya por fin me ha llegado la última parte. En esta última parte venía algo muy guay que no ha llegado. Yo no sé si habréis visto ya el vídeo de problemas que he tenido con AliExpress o algo así, pero bueno, este problema ha sido posterior a grabar ese vídeo, entonces pues no forma parte de ese vídeo. Pero vamos, básicamente me compré una paleta muy guay de Paul Rubens, una de las acuarelas profesionales de tubo, que estaba rebajadísima, tiradísima de precio durante las rebajas del 11 aniversario. De hecho, fue lo único que compré en las rebajas del 11 aniversario, pero me iba a llegar más o menos cuando me llegara lo último que me quedaba por llegar. Y, en fin, desastre. Por el 11 aniversario me habían dado unos vales de descuento, total, que al descuento de la paleta se sumaron los descuentos de los vales y me salió por un precio increíble. Son paletas que se venden entre los 80 y los 120 euros y a mí me salió por 40. Entonces, pues yo ya tendría que haberme imaginado que eso nunca llegaría. Pero bueno, en fin, que había que intentarlo. Entonces era de las que llevan la paleta de plástico, esta que es hermética, y llevan, no sé si eran 24 tubos, que hay diferentes modelos, y según el modelo que cojas lleva unas acuarelas o lleva otras, pero bueno, nunca la veremos. Porque a la semana o así de estar enviada me salió el horrible mensaje que nadie quiere ver de el paquete ha sido devuelto a origen. Me lo podía imaginar. ¿Por qué me lo podía imaginar? Porque hace ya mucho tiempo me dijeron que los líquidos, por el tema del COVID, no quieren que salgan de China. Entonces, cuando tú pides algo que lleva líquidos, pues que salga de China es casualidad. Y en este caso, pues no salió de China. Obviamente no son líquidos, son crema, pero no lo sé, imagino que entran dentro de cosas que son líquidas. Entonces, pues nada, mi gozo en un pozo, me devolvieron el dinero, aunque no me devolvieron todo, debo decirlo, y además lo que no me devolvieron fueron esos vales de descuento. Entonces pues perdí un vale de descuento como de 10 euros, perdí la posibilidad de tener esa paleta de acuarelas por un precio increíble y perdí la fe en la humanidad. Así que pues mirad si perdí cosas. Bueno, en fin, bromas aparte, voy con lo que sí que me ha llegado. Y lo primero que os voy a enseñar no es de AliExpress, de hecho, es de Amazon y me llegó la semana pasada. Seguramente lo visteis por Instagram, que por cierto, no os he dejado mi cuenta de Instagram por aquí, cosas que me olvido. Y son estas dos libretas de Talents. Bueno, esta ya la he estrenado, esta es la pequeñita. Y ya la he estrenado y son parte de mi reto con el cuaderno de artista. Está esta y está esta que es A5, que todavía no la he estrenado porque me da un poco de miedo. Son muy similares, voy a enseñarlas aquí, muy similares a las libretas de Moleskine. De hecho, creo que tienen más gramaje. El color del papel es así un color crema, creo que casi preferiría que fuera blanco, pero bueno, no me importa tanto. Y son de 140 gramos, entonces también son libres de ácido, etc. ¿Por qué me las he comprado? Porque los blogs de Arteza, que no me lo he traído, está en casa, pero lo podéis ver ahí detrás tengo los otros dos. Pero los blogs de Arteza no son muy buenos con el lápiz. O sea, sí, tú pintas con lápiz y bien, tú dibujas con lápiz y bien, pero no intentes borrar. Cuando borras la primera vez, vale, bien, pero si vuelves a borrar, vas cargándote capas de papel continuamente. Entonces, pues no me estaban gustando mucho para dibujar, para dibujos normales. Para acuarela no están mal, de hecho ya haré una reseña de los cuadernos cuando termine el primero, pero para dibujar son un poco, para dibujar con lápiz, etcétera, son un poco cuestionables. Por cierto, no os he dejado por aquí tampoco a los miembros del canal, a los que estoy muy agradecida por estar apoyando pues este proyecto, así que ahí estaréis viendo ahora sus nombres. Y bueno, ellos pueden disfrutar de contenido extra, cosas que voy colgando en la comunidad y, en fin, pues ciertas ventajas, así que si queréis ser miembros del canal tenéis el enlace también ahí abajo. Bueno, volvemos a los cuadernos. Lo acabo de estrenar, ¿no? Lo recibí hace 3 días y lo estoy usando para este tipo de cosas. De hecho, esto es pluma y los cuadernos de Arteza no admiten la pluma. Ya os lo enseñé que se corre todo, en fin, es horrible. En cambio este pues sí que la admite.
¿Podría ser también un cuaderno para escribir? Podría, pero bueno, en blanco yo prefiero puntitos, en realidad. Y en Amazon está, bueno, me he estado copiando algunos dibujos que he visto por ahí, porque tengo idea de que el mes de junio sea en el bullet journal. Bueno, que no es un bullet journal este año, pero tengo idea que sea con ballenas y cosas así, el mes de junio. Entonces pues he estado ahí ensayando y nada, un poco manos y los cactus famosos. Entonces me gustan. Venían los dos con la faja esta, pero a este ya se la he quitado. Y están en varios colores que solo están en Amazon. Porque estos cuadernos los venden en tiendas de Bellas Artes, pero solo lo venden en negro, en rojo. Negro, rojo y blanco puede ser. En cambio en Amazon están en este color coral, están en amarillo, en azul, en rosa, bueno, en el rojo, en el blanco y en el negro y en todos estos. Así que os los dejo ahí abajo. Este me costó 5 euros o algo así y este creo que me costó 7. Las Moleskine similares a esto valen 18. Así que bueno, pues están bastante bien. Están también en diferentes formatos. Están en el formato A5, que es este, en ese que es A6. Están en formato cuadrado, que también quiero conseguir el formato cuadrado porque me gusta mucho. Y están en A4, pero en A4 me parece que en Amazon solo lo he visto en este color o en el rosa claro, no lo sé. Pero bueno, no descarto conseguir el resto de colores porque está muy bien de precio y además me han dicho que van a subir. Así que pues intentaré conseguirlos antes de que suban. Bien, ¿qué es lo siguiente que he recibido? Pues esto llevaba esperándolo. Esto incluso no es de rebajas, esto lo compré en un momento de locura y no es de rebajas. No es de aquellas rebajas de las que me ha llegado todo esto, sino que lo compré antes, pero ha tardado bastante en llegar y son estas acuarelas que son 5, 6, no 6, ¿sabes? Pensaba que eran 5, me acabo de encontrar una, que son todas negras y bueno, menos esta que ya se ve que es como marrón, pero el resto parecen todas negras, en cambio esta es roja, esta es amarilla, esta es verde, esta es azul, esta es morada y esta es marrón. Hay otro modelo que son un poco más claras y que también lo quiero, pero son bastante caras. Esta caja vale 18 euros o algo así. Me la compré porque quería probarla y quiero probar estos colores que si pintas en toda su potencia son negros, son tipo las Kuretake. A ver si las puedo sacar. Sí. No tienen nada de información por aquí. Tampoco sé muy bien qué marca es. No tengo ni idea. Japanese Color pone aquí. No, Japanesque. Y bueno, y esto está en japonés y esto se llama Shadow Black. Y yo creo que la otra, ¿ves? Están hechas en Japón, son japonesas. Boku Undo. bokuundo.co.jp. Pues eso debe ser la marca o algo. En fin, son japonesas y son muy raras y por lo que escuché en algún vídeo no llevan pigmentos sino que llevan tinta, pero bueno, igual eso es mentira porque como esto está todo en japonés pues yo no entiendo nada, así que quiero las otras también, pero ya llegarán en algún momento porque es que claro, 18 euros 6 acuarelas y además que esto es solo capricho, que yo esto no sé ni para qué lo voy a usar ni si tiene alguna utilidad, pero quiero probarlo. Otra cosa que ha llegado es este blog pequeñito, muy pequeñito, de papel. Es un blog más o menos equivalente a una 6, no es realmente una 6. Cuando os enseñé de qué era el pedido de Arte Miranda o de Vulpiera, no recuerdo, os enseñé un blog que os dije, ay, que no lo he pedido en A4, es que en realidad no es A4. Es un tamaño más grande que el A4, son 32 por 24, lo que suelo vender así de blogs de acuarela, 32 por 24 si no me equivoco, y el que está por debajo tampoco es A5, pero no es A4, es más pequeño que el A4, entonces estaría más o menos dentro de un B5 o algo así. Y ese blog, aunque en el vídeo es cierto que parecía que era A4, no es A4, es bastante más pequeño que el A4. Entonces esto está por encima del A6. Esto es un A6, pero es que esto es un A5. Entonces, claro, veis que está en medio, sería una especie de B6. Esta marca que es Baohong, ya tengo un blog de esta marca que por cierto está en casa, así que no os lo puedo enseñar. Y es un blog que compré con una textura de grano grueso, pero demasiado grueso para mi gusto, no me gustó. Entonces cogí este, que se supone que es el grano medio. Vale, aquí no lo pone. Igual lo pone, pero lo pone en chino.
Bueno, es un papel, es una marca que es china, va todo encolado. Y ahora en Arte Miranda han hecho una colaboración, bueno, una colaboración no, un contrato de esta marca de papel, dibujadas las portadas por artistas españoles. Entonces, bueno, que una tienda de Bellas Artes se atreva a importar este papel, pues me da esperanza, ¿no? Porque yo había comprado el otro y decía, esto será de algodón, esto será bueno, esto... no sé. Y entonces pues que una marca seria pues se haya decidido a traer ese papel a España, que de hecho creo que son los primeros que traen ese papel a España y además lo traen bajo una marca propia, pues sí que me hace pensar que es un papel bueno. Y tiene esto, vale, este mejor, vale, lo cogí en pequeño porque no sé, quería probarlo. De hecho, la portada no es igual. Hay como dos tipos de portada, pero se supone que todos son 100% algodón y que son más o menos lo mismo. Pero estos tienen como unas florecitas, los colores son diferentes y los otros son lisos. Porque no lo tengo aquí, si no os lo enseñaría. Pero bueno... a ver, que el otro después de probarlo no está mal, pero la textura me sigue pareciendo un poco extraña. Y este pues ya lo probaré. Así que pues tenía ganas de ver una textura diferente en esos papeles y ahora que lo han traído ellos, pues bueno, me parece genial. ¿Qué otra cosa he comprado? Bueno, la estáis viendo ahí todo el rato. Washi tape de cuadritos. Bueno, en realidad este ya lo tenía. 11, he cogido 11. ¿Por qué he cogido washi tape de cuadritos? Pues porque si seguís los directos sabréis que lo gasto mucho para hacer las tablas de muestras o las tablas de mezclas o todo eso. Entonces encontré esta tienda que los tenía creo que a 80 céntimos el rollo y que si pedías 11 rollos solo te cobraban gastos de envío una vez. Entonces pues me lancé y pedí 11 rollos. Si pedía 12 ya me cobraban otro escalón más de gastos de envío, todos del mismo color, ¿eh? Si pides de colores diferentes sí que te cobran gastos de envío por cada rollo, pero si los pides todos del mismo color, pues te los mandan con, no sé si era unos 70 de gastos de envío o algo así. Entonces pues aproveché y de hecho voy a comprar más. Y también compré, bueno, estos son los que ya tenía, pero compré de estos, de los finitos. Os los enseño ahí arriba, son los mismos que ya tenía, son los mismos, tienen los mismos diseños, aunque los que compré antes tienen algunos lisos, pero vamos, que me da igual, porque esto no lo uso para dejarlo en ninguna parte, sino que lo uso para hacer las divisiones en las tablas de mezclas o en las otras. Entonces son de 3 milímetros y el primer paquete, que yo creo que no os lo llegué a enseñar nunca, pero bueno, es este, ya faltan bastantes, estos eran 48 y los compré en Amazon por 6 euros. ¿Qué pasa? Pues que lo gasto muchísimo, sobre todo en la tabla de mezclas, porque en la tabla de muestras puedo gastar un rollito de esos cada 2 tablas de muestras, pero en la tabla de mezclas gasto 2 rollos por tabla. Entonces, pues digo, voy a pedir más. Y me fui a Amazon, donde había comprado los primeros, que me habían costado 6 euros, 48 rollos, y lo habían subido al doble. Y dije, bueno, pues como tengo, voy a buscarlos en AliExpress. Y en AliExpress 24 rollos valían 3 euros. Así que creo que gastos de envío gratis. Así que me compré unos cuantos ya para tener con tiempo y tengo guardada tanto la tienda donde compré esto como la tienda donde compré esos para ir pidiendo conforme se me vaya viendo yo que se me van agotando. Y en esa misma tienda compré este pack, que este sí que lo compré con intención de usarlo. No sé, en Bullet Journal o en yo que sé qué, porque me pareció muy bonito. Es portátil, no me va a costar llevármelo por ahí, así que pues eso, pues igual me hago ese Bullet Journal que me quiero hacer y que nunca llega con ese washi tape en exclusiva. Y ya quedan 2 cajas de acuarelas. Una es esta es de la marca Magritte, o eso dice. Es muy barata, no sé si vale 12 euros o algo así. Y, mira, esperaba que llevara el trapito, pero no lo lleva. Bueno, la caja se parece mucho a una que ya os he enseñado por aquí. De hecho, lleva una pegatina. Esto es una pegatina que no sé si ahí se ve, pero es una pegatina que pone Magritte Watercolor. Bueno, me suena a cajas genéricas. La caja no está mal, el color es chulo, es así como un morado. Dice que es rosa, pero esto no es rosa, esto es más bien morado grisáceo. Y es de estas que llevan aquí las 5 zonas para mezclar. Y bueno, la parte de la bandeja, que esta parte me gusta. Bueno, estas acuarelas me suenan. No sé ahora exactamente de qué me suenan, pero me suenan. Entonces, ¿de cuáles me suenan? Están casi todos los papeles están despegados, bueno. Creo que me suenan de la caja aquella pequeña
que le dabas la vuelta y tenía el dibujo al revés por una parte y las letras por la otra. Y no tienen colores ni nada, solo los tienen aquí. Solo los tienen las etiquetas, no hay folleto ni nada aquí dentro. Bueno, vale. Entonces, ¿aquí qué pone? Buah, yo qué sé, esto está en chino. 117, 2 estrellas. Estas tienen 3. Quizá esta se vea un poco mejor, a ver. Uf, no. Bueno, aquí está el nombre arriba, Orange Red, pero el resto está todo en chino. Entonces no sé si lo podré pasar por Google o qué. No tiene pigmentos, eso ya nos da una idea del tipo de acuarelas que son. Bueno, de hecho su precio también nos da una idea del tipo de acuarelas que son. Bueno, esto va a ser un drama. La caja es bonita y la caja, la presentación, pues también es chula. La presentación no está mal. Con el pájaro este había diferentes colores. Estaba esta, una azul, aquí detrás tampoco hay nada. Acuarelas genéricas a las que cada marca le pone su nombre. Y vamos a ver las últimas, que tenía muchas ganas de recibirlas. Me dieron un código de descuento, no sé qué, que decía que si alguien compraba estas acuarelas nos descontaban 10 euros a los dos, aunque yo ya las había pagado, así que no sé dónde me iban a descontar 10 euros, pero bueno. Y cuando puse aquello en Instagram me llegaron bastantes mensajes diciendo: oh, te acabas de comprar las Prima Marketing, y fue como, perdona, ¿en serio? Y tenía miedo a recibirlas, de hecho aún tengo miedo. Bueno, son las Mungyo, se llaman, la caja es así, bueno, aquí la veis mejor, Mungyo, y dice que es una acuarela profesional de 24. Me compré la de 24, había de 48, no son de las más baratas que hay en AliExpress y con la oferta estaban bien de precio, pero sin ella, pues a veces yo las he visto la caja grande a 80 euros. Tampoco me iba a comprar la caja grande porque solo quería probarlas y la pequeña me parecía muy pequeña. Entonces vamos a sacarlas. Bueno, la caja no está mal. Está al revés, ¿no? Sí. La caja, pues la típica, 4 espacios para mezclar. Ay, es de las estrechas. Las únicas que tienen aquí espacio suficiente para otra tira de pastillas son las de White Nights. Esto que no baja, la bandeja no baja. No. Bueno, vale, la bandeja más inútil hasta el momento se queda así. Ah, genial, no baja, ¿eh? Bueno, pues nada, pues igual sí que son las Prima, ahora. No, estoy forzando la lata y no sé si me la voy a cargar. Bueno, ya está, a ver, la lata, bueno, bien, vale. Y aquí están las pastillas. Bueno, de momento tienen nombres normales. Pues tienen el blanco, amarillo limón, amarillo indeterminado, naranja, vermellón, rojo permanente, rosa permanente, rosa frío, el siena, yellow ocre. Tengo ganas de probar ese. Vamos a sacar uno. Bueno, otra cosa que tiene que también me gusta. Vale, dice serie A. Eso ya es importante. No sé si habrá serie B, serie C. Bueno, he cogido un red ocre que también será serie A, obviamente. Vamos a coger el azul cobalto, que puede que sea otra serie, ¿no? Todos son serie A, bueno, no sé. Aquí detrás, no, aquí detrás solo están los códigos. Entonces, dice eso, serie A, 3 estrellas, y luego aquí hay varios pigmentos, PR101, PB27, PY14, ¿vale? No nos olvidemos que este es un olive brown, un marrón oliva. Entonces, bueno, os lo acerco. Tiene el simbolito AP, que a veces me preguntáis, ¿las Paul Rubens tienen el AP? Pues de momento yo no se lo he visto, aunque sí que lo he visto en los tubos. Pero como los tubos no me llegaron, pues no os puedo decir si los tienen de verdad o no, porque yo solo he visto en internet. ¿Vale? Bueno, es así. Y aquí había abierto yo una, serie A también, este es Permanent Red, PR112, PR170. Ah, bueno, y tienen también aquí, al lado de lo de la serie, tienen el cuadradito por la transparencia y eso. Bueno, por lo menos lleva el número 810. No sé. El aspecto de esta no es muy bueno. No me parece tan grumosa como las Prima, pero igualmente las Prima, vamos a ver dónde están. Porque aquí creo que tengo las que voy a usar solo para reaprovechar el cacharrito este. Lo que es la pastilla, el Godet, no sabría decir si es igual. Yo creo que no, yo creo que este es un poquito más ancho.
o sea, de tamaño, más o menos tienen el mismo tamaño. Pero este parece que el plástico es más ancho. De aspecto grumoso, tampoco es el mismo. No sé, ay, es que las de Prima me dan mucho asco. Porque están como llenas de agujeritos y me dan muchísimo asco. Es que mirad, son asquerosas. Entonces, bueno, no sé. Este, por ejemplo, parece que el plástico es el mismo. Sí que parece que el contenedor es exactamente el mismo. En el otro no lo parecía, pero en este sí que el color es diferente, el color del plástico. Este es más blanco y este es más color crema. Bueno, así un color, no sé, como más grisáceo en realidad. Pero, pues no sé qué decir. Puede que sean las Prima, ¿eh? Puede que sean las Prima. ¿Por qué? Porque pone aquí fabricado en Corea, fabricado en Corea. No sé. Espero que sean mejores que las Prima. Porque si no, vaya decepción. Bueno, este lo voy a dejar aquí ya. A ver, mejor textura tienen, pero igual al mojarlas, pues vete a saber. En fin, espera el vídeo de esto en algún momento. Y bueno, lo último, que es una chorrada, son, de hecho no os lo voy a enseñar aquí, sino que os voy a enseñar esto. Los protectores de pinceles. Especialmente lo quería para este porque no ha llevado ninguno en ningún momento, llegó sin protector y ahí está, y tengo algunos que no llevaban protector y bueno, todos estos. Entonces pues compré un montón de estos, muy bien de precio, y ahora pues voy a tener tanto si los pierdo como si compro más pinceles, pues todos llevarán su protector de pinceles que funcionan muy bien. Veis que, en fin, es una maravilla, es como una malla. Luego la sacas por aquí y la tienes que meter también por aquí. Entonces se adapta a la forma. Tengo que recortarlas un poco porque me sobra un montón, pero bueno. Y muy guay. Muy guay. Eso sí, no intentéis meterla por el pelo. Bueno, en este está sin estrenar, así que todavía tiene toda la cola. Pero se meten por detrás siempre. Se meten por detrás y se adaptan a la forma, y este, por ejemplo, que es un pincel bastante viejo, pues mantiene toda la forma del pelo. Porque además se pueden dejar secar, que de hecho este lo dejé secar con esto puesto, se pueden dejar secar con esto puesto, no hay problema. Y eso ha sido todo lo que faltaba por llegar, así que ya por fin me ha llegado todo, ya por fin pues puedo dejar de hacer vídeos de haul de AliExpress. Bueno, en realidad no, porque ahora ya que ya estoy libre de cosas que me tienen que llegar, pues pediré alguna cosa más, porque tengo un par de cosas fichadas, tengo un par de acuarelas fichadas que les tengo bastantes ganas, aunque algunas tengo que reconocer que es por la caja. Pero bueno, son bastante baratas, así que tampoco es tan grave. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta serie de vídeos. Decidme ahí abajo si preferís que las cosas de AliExpress se vean poco a poco o que lo haga todo junto, aunque depende, porque ya os digo, si tengo que enseñar 40 cosas y el vídeo va a durar 6 horas, lo voy a seguir separando en vídeos pequeños, porque además también me viene bien a la hora de luego empezar a probar estas cosas. Si me tengo que esperar a enseñarlo todo para empezar a probarlo, sería un problema. Creo que voy a seguir haciéndolo así. Creo que voy a seguir dividiendo estos mega pedidos poco a poco, y pronto llegará el mega pedido de verano. Sí, porque en verano siempre hago un pedido grande a AliExpress, entonces ya está cerca. Espero que haya rebajas. Y bueno, como siempre, los enlaces de todo esto están abajo, pues por si os interesan. De hecho, creo que he estado poniendo los enlaces antes de que llegaran las cosas y en fin, y de todo lo que recibí en el mega pedido de AliExpress. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque la maldición de YouTube ha vuelto. Y bueno, en fin, muchas veces me decís, oh, si tu canal es muy bueno, ¿cómo es que no tienes más público? Pues porque YouTube es así. Porque YouTube es así, así que pues lo único que podemos hacer para luchar contra la maldición de YouTube es compartir el contenido y que así llegue a más gente, porque a través de YouTube os aseguro que no va a llegar a más gente. Así que pues me lo tengo que currar yo solita, y espero pues tener vuestra ayuda también para
seguir compartiendo. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas de tenerlo y porque ya me toca y porque, oye, ya está bien que YouTube premia la mediocridad por encima de la calidad. Y ya está bien YouTube, le debes dar el botón de plata a canales decentes y entre ellos está el mío. Así que ya sabes. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo. Pero si no os avisa, porque eso suele pasar bastante además, me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales, llevará ya un rato también por aquí por pantalla. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!